Decía que la Biblia, la palabra, siempre es un constante llamado de Dios a nuestras vidas. Y esta mañana vamos a ver un texto en el cual claramente vamos a ver cómo el Señor viene a llamar. Un padre y dos hijos. Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Leamos esta parábola, esta historia, que no es historia porque la palabra no solamente es histórica, sino que la palabra es viva y eficaz. Amén. Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra en lo más profundo de nuestro ser para producir en nosotros una inquietud espiritual y despertarnos a su palabra y a sus mandamientos. Amén. Lo tienen, Mateo capítulo 21, verso 28. Dice así la palabra del Señor: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. La Biblia siempre nos muestra la historia de un padre y dos hijos. ¿Cuánto dicen amén? Porque la Escritura no tiene otro motivo sino el que podamos ver a través de lo que la Biblia misma nos enseña, que Dios tiene dos tipos de hijos principalmente, dos características de hijos diferentes, con perfiles, características y actitudes diferentes en sus vidas. Tú y yo somos hijos también. ¿Cuánto dicen amén? Somos hijos de Dios desde el momento que hemos sido adoptados en su familia, desde el momento en que creímos que Jesucristo es el Hijo de Dios, desde el momento que aceptamos su perdón, su remisión de pecados en nuestra vida, y le abrimos nuestro corazón y la puerta de nuestra vida para que Él fuera Dios y Padre de nosotros. Amén. Entonces, si somos hijos, tenemos que ver qué tipo de hijos somos, qué clase de hijos somos, con qué hijo nos vamos a caracterizar más en esta mañana. Y la explicación que obtenemos en la palabra de sucesos que ocurren en nuestra vida es siempre en la misma dirección. Nuestra relación con Dios y la relación de hijos con aquel que es nuestro Padre. Amén. Que es Jesús. Aquí vemos dos hijos. El primero de ellos, ante la petición de su padre de ir a trabajar a su viña, expresó una respuesta clara y tajante, porque le dijo: no quiero, ¿verdad? Esa fue la respuesta del primer hijo. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña, le dijo el padre. Y el hijo respondió: no quiero. Pero dice la Biblia, lo hemos leído, que después, ¿qué dice? Que arrepentido fue. Amén. Después arrepentido fue.
Y el segundo hijo, ante la misma petición del padre, porque el llamado siempre es el mismo para todos. El primer llamado. Luego Dios nos hace diferentes llamados conforme a nuestra medida de fe. El llamado va cambiando, pero hay un llamado que es para todos, universal. Luego hay un llamado o hay llamados personales que Dios te hace a ti y a mí en ciertos momentos dados de nuestra vida, conforme al crecimiento y conforme a la medida de fe que Dios añadió a cada uno. Pero aquí vemos que el llamado fue el mismo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y al segundo hijo, ante la misma petición del padre, la respuesta también fue clara, la respuesta también fue tajante. ¿Y qué le dijo? Le dijo: sí, Señor, voy. Pero después, ¿qué pasó? Que no fue. Esto me muestra algo, ¿no? Algo que ocurre aquí y algo que también ocurre en muchos de nosotros. Son las contradicciones. ¿Alguien sabe de lo que hablo? Contradicciones. Sí, tú tienes contradicciones en tu vida. Yo veo personas que tienen muchas, demasiadas. Podemos tener alguna contradicción puntual, pero en el Señor ya no debe de haber contradicciones, porque dice que en Él no hay sombra ni mudanza de variación. Cuando Dios toma tu vida, cuando Dios reina y gobierna nuestra vida, las contradicciones tienen que desaparecer de nuestra vida. Si no, quiere decir que Dios no está gobernando nuestra vida. Cuando Dios reina, cuando Dios gobierna, las contradicciones tienen que desaparecer. Pero veo que en muchas vidas sucede todo lo contrario. Sus vidas están llenas y llenas de contradicciones, ¿no? Sus vidas. Y estos dos hijos vemos que los dos se contradijeron a sí mismos. Digo los dos porque ninguno de los dos hizo aquello que dijo primeramente que iba a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? El primero dijo que no, pero después dice que arrepentido fue, pero no hizo lo que dijo. O sí, dijo que no iba. Después reflexionó y después fue. El segundo dijo que sí iba, pero después, ¿qué pasó? Que no fue. Es decir, en los dos, en ambos hijos, hubo una contradicción tremenda. Y este es el gran conflicto, hermanos, que Dios tiene con nosotros. O más bien, porque Dios no tiene conflicto, el conflicto lo tenemos nosotros. Más bien, ese es el conflicto que nosotros tenemos con el Señor, ¿verdad? Porque raramente hacemos aquello que se nos dice o raramente hacemos aquello que decimos muchas veces que vamos a hacer. Ambos hijos tenían un discurso, diría yo, muy elocuente. Los dos fueron muy claros a la hora de responder al Padre, ¿verdad? Tanto el uno como el otro, tanto el que dijo sí como el que dijo no. Ambos fueron muy elocuentes, muy tajantes y muy directos a la hora de responder. Uno le dijo no y el otro dijo sí. El que le dijo no luego fue y el que le dijo sí luego no fue. Pero ambos tuvieron una respuesta elocuente, tajante, directa y sin dudar, ¿no? Fue algo muy tajante, ¿no? Diría yo. Y así es a veces en nuestra vida. En apariencia somos muy elocuentes, en apariencia somos muy tajantes, hablamos correctamente, ¿verdad? Pero en apariencia amamos a Dios o decimos que amamos a Dios, pero
después, en la práctica, somos muchas veces, diría yo, que pésimos en aquello que el Señor nos encomienda. Amén. Y en este club hay muchos creyentes así. Ese es un club de creyentes que abunda hoy en día en la iglesia del Señor, que abunda en medio nuestro, ¿verdad? Ese club está lleno de creyentes así. El primer hijo tenía una naturaleza rebelde. Sí, una naturaleza rebelde. ¿Por qué tenía una naturaleza rebelde? Porque dijo, no quiero. ¿Cuál fue la primera respuesta? No quiero. Eso manifiesta ¿qué? Una naturaleza ¿qué? Rebelde, ¿verdad? Aunque después fue. Pero ¿cuál fue la primera reacción? No. No. Y no es un síntoma de rebelión. Una naturaleza rebelde, como tú y yo. Tú y yo también tenemos una naturaleza rebelde. No quería ir a trabajar a la viña con su padre. No quería renunciar a lo suyo. No quería, para él era más importante o eran más importantes las prioridades que tenía en su vida que atender o responder al llamado del Padre, al llamado de Dios en su vida, al llamado del Padre, pero después de recapacitar, seguramente arrepentido dice que fue. Pero hagamos una estadística en esta mañana. ¿En qué club de los dos ustedes piensan que hay más creyentes? Yo pienso que hay muchos más en el club de los que dicen que sí van, pero que luego no van. A mí la experiencia y los años en el ministerio, el tener que dirigir comunidades, países, ciudades, personas, etcétera, etcétera, me ha llevado a que esta estadística son más los que te dicen sí, pero por dentro te están diciendo no, ¿verdad? Esa es la gran mayoría. En ese club hay multitud de personas, multitud de creyentes que dicen sí y luego es no. En el otro club, en el que los que dicen no y luego hay sí, ese es inferior, hay menos. Porque el que dice no y luego va es porque aún tiene, ¿no? Entonces, hay muchos de los que dicen sí, pero luego es no van. Pero Dios que siempre tiene misericordia de nosotros, y aun a pesar de las contradicciones, de las muchas contradicciones que hay en nuestras vidas, Él da lugar al arrepentimiento. Da lugar al arrepentimiento para que podamos volver a hacer aquello que se nos ha dicho que hagamos. Por eso el primer hijo pudo hacer lo que se le pidió, aunque primeramente dijo que no. Si no, jamás hubiera podido revertir su situación. Yo siempre pienso, medito y reflexiono. Y tengo algo muy claro en mi vida, que si Dios no me hubiera dado su gracia, nunca jamás hubiera podido obedecer al llamado de Dios en mi vida, o a los diferentes llamados que Dios ha hecho en mi vida a lo largo de mi ministerio o de mi desarrollo, ¿no? Desde que conocí al Señor. No podría, si no fuera por su gracia, seguir obedeciendo con la misma fidelidad si no fuera por su gracia. ¿Cuánto dicen amén? Porque todo es por gracia. Porque si no fuera así, si no fuera así, todo se hubiera convertido en una imposición religiosa, lo cual
es un esfuerzo provocado, que no es natural, que es artificial y entonces sería consecuencia de una imposición religiosa que no es saludable, que no es buena, que no es satisfactoria para completar nuestra vida. Porque todo lo que nace de la religión no es bueno, no es bueno. Son imposiciones que no son buenas, no es por obligación, no es una imposición. Lo que hacen las religiones son imponer. Lo que hace el Evangelio es darnos libertad. ¿Cuánto dicen amén? No es lo mismo religión que Evangelio. Hay una gran diferencia entre religión y Evangelio. De esto vamos a ver algo también en esta mañana. Porque nuestra devoción y nuestro servicio a Dios y el estilo de vida que Dios quiere de nosotros no es por voluntarismo propio, sino porque Dios ha conquistado totalmente nuestra vida. No sé si Dios ha conquistado tu vida y por lo tanto no puedes dejar de servirle a Dios y obedecerle con la misma pasión cada día. Y esa pasión además debería ir en aumento, no en descenso, sino en aumento, porque ese es el propósito de Dios. Porque no es un acto de nuestra voluntad, porque nuestra voluntad es rebelde, como la del hijo que dijo, no quiero, pero luego fue. La primera reacción fue una reacción de rebelión, de rebeldía, porque esa es nuestra naturaleza, amén. Esa es nuestra naturaleza, la rebelión. En la vida nos pueden enseñar muchas cosas. Los padres pueden enseñar muchas cosas a sus hijos desde que son niños, ¿verdad? Los padres, los papás, enseñan a sus hijos costumbres, hábitos, les enseñan cosas desde que son niños. Pero hay algo que no hay que enseñarles nunca, pero que brota constantemente sin que nadie se lo enseñe. Y lo practican con frecuencia. ¿Sabes qué es? Es la rebeldía. ¿Por qué es la rebeldía? Porque la rebeldía, diga conmigo, la rebeldía viene de fábrica. Viene de fábrica, está en nosotros. Viene de fábrica, ¿ya? No hay que, es algo que está en nosotros desde que somos niños. Nacemos con esa tara, nacemos con ese defecto que hay que ir corrigiendo con el paso de los años, con el paso de la vida. Hay muchos que nunca lo consiguen corregir. ¿Por qué? Porque nunca dejan al Señor extirpar ese veneno que la serpiente inoculó desde el principio en el corazón del hombre, que le llevó a la rebeldía y que le llevó a la desobediencia de Dios y a separarse de Dios, ¿verdad? Y ese veneno mortal que inoculó al primer hombre, al primer Adán, pues se ha ido a lo largo de la historia, ha ido pasando de generación en generación. Entonces, la rebelión viene de fábrica. Nacemos con ese gen de rebelión en nuestra vida, que tiene que ser quitado, que solamente Dios lo puede corregir. Amén. Dios en nosotros puede corregir la rebeldía que hay en el ser humano. Tú no puedes corregirla. Las instituciones no pueden corregirla. Los profesores en los colegios no pueden corregirla. Los profesores en las universidades no pueden corregirla. Los empresarios en las empresas no pueden corregir la rebelión de sus empleados. Y así sucesivamente. Los políticos no pueden corregir, o los gobernantes no pueden corregir la rebelión en sus instituciones, en sus municipalidades, en sus estamentos sociales, en sus organismos. No pueden. Porque solo Dios puede corregir la rebelión del hombre. ¿Cuánto dicen amén? Y por eso la expresión del principio de esta parábola. ¿Cómo comienza Jesús relatando esta parábola? A mí me llama la atención, porque dice, ¿cómo empieza lo que hemos leído? ¿Qué dice el verso 28?
Dice Jesús, pero ¿qué os parece? O sea, es como Jesús, yo nunca, no sé si hay una expresión semejante de Jesús en otros textos, pero dice, ¿qué os parece? Un padre tenía 2 hijos y comienza a narrar la historia, ¿no? Pero la primera, las primeras palabras de Jesús dice, ¿qué os parece? ¿Ya? ¿Qué os parece? Un padre tenía 2 hijos. Parece como una expresión un tanto irónica, no que Jesús fuese irónico, pero sí una expresión un tanto como diciendo, ¿qué os parece? ¿No? Como diciendo, ¿qué te parece? Un padre tenía 2 hijos y comienza a narrar la historia, la parábola. Estos 2 hermanos son también como, vamos a hablar de otros 2 hermanos también esta mañana. 2 hermanos que aparecen mucho antes en la Biblia, que aparecen en el Antiguo Testamento. Son 2 hermanos. Estos son Jacob, ¿y quién era el otro? Y Esaú. Jacob y Esaú. La única diferencia entre Jacob y Esaú es que uno de ellos nació 1 minuto antes que su hermano. Uno nació 1 minuto aproximadamente antes que el otro. ¿Recordáis la historia? Estaban los 2, ¿en dónde? En el vientre de su madre Rebeca, ¿verdad? Y ya en el vientre nos narra la Biblia que entre los 2 había ¿qué? Había una guerra entre ellos. Ya desde el vientre de su madre se estaban peleando. O sea, tú te puedes un poco imaginar esto. Es terrible, ¿verdad? Desde el vientre de su madre, dice, había una guerra, porque Dios le reveló a Rebeca, dice, dentro de tu vientre, o sea, le dijo, hay dos naciones dentro de ti, hay una división dentro de ti, y tienes 2 hijos, dice, y el mayor servirá al menor. Y ya desde que estaban en el vientre de su madre, ya en ellos había un terrible conflicto. Un conflicto interno en el vientre de Rebeca. Y a la hora de nacer, Esaú le tomó ventaja y le ganó a su hermano. Y nació primero. ¿Quién nació primero? Esaú. Y Jacob salió detrás de su hermano, allí agarrado del cordón umbilical, trabado su mano al calcañar de Esaú, para no perder terreno con él en la carrera y en la competencia que iban a librar durante todo lo largo de sus vidas. Es decir, la competencia, ¿dónde empezó? Entre Jacob y Esaú. Empezó ya en el vientre de su madre. Empezó a la hora de alumbrar, a la hora de dar a luz. Los 2 querían salir primero. ¿Te imaginas qué conflicto en el vientre de su madre? Y salió Esaú y Jacob quería salir también primero, y entonces se agarró al calcañar de su hermano y casi salieron los 2 seguiditos, pero uno salió primero que el otro, porque no pueden salir los 2 al mismo tiempo, porque si no la mujer se hubiese desgarrado completamente. Primero tenía que salir uno, luego pudo salir el otro, pero salió agarrado, trabado del calcañar de su hermano. Enemigos desde el vientre de su madre, a ver quién salía antes. ¿Esto te suena un poco familiar? La inercia de querer siempre ser más que los demás. La inercia de querer siempre ser primeros. La inercia de querer siempre ser los primeros, los mejores. La inercia de querer siempre ser superiores a los demás. No sé por qué, pero siempre brota el deseo de estar
los unos por encima de los otros. Y eso no cambia. Siempre en el ser humano hay un gen también que está ahí de querer ser superior, de querer ser mayor, de querer ser mejor, de querer tener más que el otro, de querer llegar más alto que el otro. Y Esaú no era un niño o un joven, a lo largo de la historia vemos, tan ingrato tal vez como Jacob. Era un joven complaciente con su padre. Esaú era un joven que le gustaba salir a cazar y era cazador y le traía de la caza a su padre y le daba de comer. Aunque no le importaban demasiado las cosas espirituales a Esaú. De hecho, menospreció y vendió su primogenitura. No le dio ningún valor, no valoraba las cosas espirituales. Para él era más importante salir a cazar, para él era más importante traerle la caza a su padre y no le daba demasiada importancia a las cosas espirituales. Pero Jacob, aun a pesar de que era el que siempre estaba en las faldas de su madre, bajo las faldas de su madre, arrimado a su madre, porque Jacob dice que era varón quieto, que habitaba en tiendas, no era cazador como su hermano. Jacob permanecía en la tienda al lado de su madre, pero Jacob, ¿qué era? ¿Qué era Jacob? Era un engañador. Diga conmigo, engañador. Porque su nombre, Jacob, quiere decir engañador, quiere decir suplantador. Y su vida, la vida de Jacob, era un fraude. Diga conmigo, fraude. Era un fraude. La vida de Jacob era como un fraude. Todo él, desde que nació hasta un lugar donde Dios le llevó, toda su vida fue un fraude. Porque todo lo que consiguió en su vida, lo consiguió ¿cómo? Con engaños. ¿Te suena esto de algo? Con engaños, con mentiras, con fraudes, con falsificaciones, con engaños, con suplantaciones, con tretas, con artimañas, no las consiguió de frente, como hay que conseguirlas, porque las bendiciones de Dios no se pueden obtener con fraudes, con engaños, con falsedades. Y ese espíritu que había en Jacob, lo vemos hoy en día aumentado terriblemente, ¿verdad? Al ver hoy las noticias de lo que sucede en el mundo y en este país también, y en los países vecinos también, y en España, en Europa, no nos libramos de esto tampoco. En ningún lugar vemos que hoy está este asunto más latente que nunca en medio de este mundo, porque todo es un fraude. Todo es un fraude y todos defraudan. Todos defraudan. La corrupción ha llegado a tales niveles que ya es algo insalvable e inconcebible. Llega a presidentes de gobierno, llega a alcaldes, llega a jueces, llega a todos los poderes. El fraude y la corrupción está hoy en día acampando terriblemente y todos defraudan. Todos, absolutamente todos, o casi todos, defraudan. Qué difícil es hoy encontrar gobernantes, personas, diría yo, que tengan las manos limpias, que no tengan las manos manchadas de fraude, de engaño, de falsedades, ¿verdad? Jacob obtuvo la bendición haciéndose pasar por su hermano, apropiándose de algo que no le correspondía. Llegó a un extremo de osadía tan grande que su vida se convirtió en un fracaso. Pero Jacob
se tuvo que encontrar con el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Tuvo que tener un encuentro con el Señor. Mira, podemos ir muy lejos. Jacob fue demasiado lejos. Jacob desafió la santidad de Dios. Ojo, con desafiar la santidad de Dios. Podríamos decir que Dios financió a Jacob el camino de su propio fracaso. Cuando digo financió, quiero decir que Dios permitió que Jacob se trazara el camino de su propio fracaso, yendo de fraude en fraude, yendo de engaño en engaño, yendo de mentira en mentira, yendo de suplantación en suplantación, de falsificación en falsificación, de fraude en fraude. Porque era la única manera para después llevarle al arrepentimiento. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios le financió el camino. Dios le allanó el camino para que Jacob andara en esa vida de fraude tras fraude, porque Dios le estaba esperando en un punto dado del camino de su vida. Dios le permitió llegar tan lejos porque Dios sabía que iba a llegar un momento en la vida de Jacob en la cual se iba a tener que encontrar con él. ¿Cuánto dicen amén? Y a veces Dios permite esto porque es necesario que Dios nos vaya a buscar al lugar del cual nos quiere tomar para hacernos volver a Él, para regresar al Padre, para retornar al Padre nuevamente. Y Dios a veces financia en nuestras vidas el camino del fracaso para que un día regresemos al Padre. ¿Cuánto dicen amén? Eso fue lo que Dios hizo con Jacob. Y lo encontró en un lugar. ¿Ustedes saben en qué lugar le encontró Dios a Jacob? En un vado. Se llamaba el vado de Jaboc, allá en una tierra o en un lugar llamado Peniel. Y allí, ¿recordáis el texto? Allí Jacob tuvo un encuentro con el Señor. Dice que tuvo un encuentro ¿cómo? Cara a cara. Y en ese punto de inflexión, Jacob salió herido de aquel lugar, quedó rengo, quedó cojo, después de haber luchado toda la noche con el ángel de Dios. Hermanos, las señales de la cruz tienen que aparecer en nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Diga conmigo, las señales de la cruz tienen que aparecer en mi vida. Si las señales de la cruz no están, quiere decir que no he tenido un encuentro cara a cara con Jesús. Amén. Porque el encuentro con Jesús nos lleva, ineludiblemente nos lleva ¿a dónde? A la cruz. Amén. Y el actuar de Dios se verá en ti porque algo tendrá que hacer Dios para detener nuestro caminar cuando es equivocado. Amén. Algo tiene que hacer el Señor para detener nuestro camino siempre que ese camino es equivocado. Algo tuvo que hacer el Señor en la vida de Jacob para decirle: hasta aquí, Jacob, has llegado muy lejos. Yo te he permitido llegar hasta aquí, pero ya no más. Ahora te vas a enfrentar conmigo y te vas a ver las caras conmigo. Es decir, como que Dios estaba desafiando a Jacob. Le estaba haciendo como un duelo, ¿verdad? ¿Recuerdan esos duelos en el oeste americano, verdad? Cuando dos caballeros bien armados con sus revólveres en la cartuchera dicen: hagamos un duelo, ¿verdad? Y se dan la vuelta y empiezan a caminar. 1, 2, 3, y se vuelven a ver quién dispara primero, ¿verdad? Pero es un duelo, cara a cara, cara a cara. Y así tuvo ese encuentro con el Señor. Yo no sé si tú has tenido, si Dios te ha desafiado y te ha llevado a tener un cara a cara, un vis a vis, ¿verdad?
un vis a vis. Cuando en la cárcel se tiene un encuentro íntimo con una señorita o con un caballero, ¿verdad? Bueno, ahora igual ya permiten, no lo sé, ¿no? Como estamos avanzando tanto, igual ya permiten, ¿verdad? Pero es un vis a vis, un cara a cara, una relación íntima. Entonces, la cruz, las señales de la cruz, las marcas de la cruz tienen que aparecer. Jacob huyó de todo el mundo, huyó de su padre, huyó de su madre, huyó de su hermano, pero hubo de alguien que nunca pudo huir. Amén. ¿De quién? De Dios. Amén. Porque de Dios jamás vas a poder huir. Amén. No pudo huir de Dios. ¿Tú crees que puedes huir de Dios? Dios te irá a buscar hasta la misma puerta del infierno, si es necesario, y allí, cara a cara con Él, Dios te herirá dejando señales de su actuar en nuestras vidas para hacernos regresar a Él. Por eso Jacob quedó, ¿cómo quedó Jacob? Así toda su vida, ¿verdad? Una pierna se le descoyuntó completamente, ¿verdad? Y ya toda su vida no pudo caminar correctamente, tuvo que caminar arrastrando una pierna. Quedó cojo, herido, marcado, señalado. Cuando estamos cara a cara con el Señor, las señales de la cruz aparecen en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Tienen que aparecer las marcas de la cruz. Mira a ver en tu vida si hay algunas marcas de la cruz. Si no las hay, preocúpate. Quiere decir que aún no has tenido un encuentro face to face con el Señor. Face to face. ¿Qué quiere decir? Cara a cara. Face to face. Cara a cara con el Señor. Yo puedo distinguir, por la gracia de Dios, aquellos que realmente han estado cara a cara con el Señor. Yo los distingo. No porque tú me lo digas, no porque tú hables muy elocuente, no porque te subas aquí y seas un predicador elocuente, eso no me dice nada. No porque subas aquí y seas un cantor elocuente o un músico muy profesional o muy bueno, eso no me dice nada. No, hay algo más. Son las marcas, las señales de la cruz, que no están en tu elocuencia, que no están en tu forma de cantar, que no están en tu forma de dirigir, que no están en tu forma de expresarte delante de los demás, sino que están en tu interior. ¿Cuánto dicen amén? Y eso se manifiesta en tu caminar diario, en tu conducta, en tu forma y estilo de vida. Amén, hermanos. Las señales de la cruz. Mira a ver hoy en tu vida, a ver si están esas señales o no están. ¿Cuántas marcas tienes de la cruz? ¿Cuántas heridas? Yo no sé si Dios te ha herido alguna vez. ¿Has sufrido heridas, golpes en esta vida? Sí, muchos, ¿verdad? Seguro, ¿verdad? Pero mira a ver si esas heridas han sido provocadas por tu caminar incorrecto, equivocado, o han sido provocadas por el Señor. Si han sido provocadas por el Señor, benditas heridas. ¿Cuánto dicen amén? Porque yo soy el que hiero y yo soy el que sana, dice el Señor. Yo soy el que hago la llaga, el que hago la herida, y yo soy el que sana la herida. Amén. Entonces yo puedo distinguir a aquellos que realmente han estado cara a cara con el Señor, porque veo las señales de la cruz en su vida. Mira, la mayor decepción que podemos provocar tú y yo en el Señor y en nuestros hermanos, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es la mayor decepción? Es que decimos una cosa y hacemos otra.
Amén. Eso es lo que más me decepciona a mí de las personas con las que me relaciono. Cuando me dicen una cosa y hacen otra cosa. Eso me decepciona terriblemente. Y esas personas no son dignas de mi confianza. Si tú haces eso con el Señor, ¿verdad? Pues el Señor, ¿qué piensa de ti? ¿Cómo estará Dios contigo? ¿Estará complaciente o estará decepcionado? ¿Tú te decepcionas con las personas cuando te dicen, igual que yo, te he dicho? Claro, igual tú en un nivel menor, porque no tienes tanta influencia o tanta autoridad sobre personas. Pero cuando tienes esta autoridad por la gracia de Dios y las personas te dicen una cosa, te dicen que van a hacer una cosa, te dicen sí, pastor, te dicen sí, voy, luego no van, luego no hacen, luego hacen lo contrario, eso trae decepción a tu vida o a mi vida. A mi vida trae mucha decepción. Yo me decepciono. Por eso no confío en las personas, confío en Dios y en las personas que Dios pone, ¿verdad?, bajo esa confianza. Pero cuando alguien te decepciona, la confianza, ¿qué pasa? Que se pierde la confianza, ¿verdad? Y decepcionamos a Dios terriblemente con nuestras actitudes. Jesús decía de los fariseos religiosos, ¿qué decía? Dice, haced todo lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Lo que dicen es totalmente correcto, es bueno. Ay, amigo, ¿cómo hablan? ¿Cómo dicen? ¿Cómo se expresan? Haced todo lo que ellos dicen? Porque todo lo que ellos dicen son unos legalistas religiosos y todo lo que dicen es religiosamente correcto, moralmente correcto, es totalmente correcto todo lo que dicen. Pero no hagáis lo que ellos hacen. ¿Por qué? Pues porque decían y luego no hacían lo que decían, sino que hacían otra cosa diferente. Siempre aparece el disfraz en nuestra vida. Creo que es el mayor problema que tenemos con nosotros mismos, con nuestros semejantes y lógicamente con el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Piensa hoy en tu vida y reflexiona y hazte una pregunta. A ver, ¿cuánto de lo que hay hoy en tu vida es real? Piensa, ¿cuánto de lo que hay hoy en mi vida es real? ¿Y cuánto de lo que hay hoy en mi vida es una construcción virtual que no es real? Una construcción equivocada que yo me he hecho propia, que yo me he tratado de hacer y me he hecho pero que no es real, que no es real, que es irreal, que es ficticia, que es un fraude. Es un fraude. Y hermanos, qué decepcionante es tener que fingir para poder ser aceptado por los demás. ¿Cuánto dicen amén? Tú has tenido tener que fingir en tu propia vida lo que no eres para tener que ser aceptado por los demás. Esto es terrible. Yo no quiero vivir así. Yo no sé si tú quieres vivir así. Tener que estar fingiendo para ser aceptado. Esto es terrible, ¿verdad? Que tu vida sea una ficción para que seas aceptado, para que tu estatus no se vea afectado, para que tu reputación no se vea afectada. Pero vives en un decorado virtual, en algo que no es real. ¿Y de qué te sirve tener que fingir para ser aceptado? No te sirve de nada. Y eso es decepcionante.
Eso es una decepción tremenda. Y muchas veces nuestra pobreza humana nos lleva en esa dirección. Nos lleva en esa dirección. Porque queremos mantener un prestigio. Porque queremos mantener la reputación que pensamos que debemos tener. Y no nos damos cuenta que Dios no quiere tratar con esa construcción falsa que nos hacemos de nosotros mismos. Dios no trata con la falsa imagen que tú te haces de ti mismo. Dios trata con lo que tú eres, con la realidad de lo que tú eres, no con lo que no eres. Dios no puede tratar con lo que no eres, con lo que tú piensas o finges hacer que no eres. Dios, en esa película, Él no es un actor. Él dice, no, esa es tu película, no es la mía. Yo voy a tratar en tu vida en aquello que sea real, no en lo que sea fraude, no en lo que sea ficticio. Yo ahí no estoy, porque yo soy un Dios real. ¿Cuánto dicen amén? Y desde esa posición es desde la que Dios quiere comenzar a construir en nuestras vidas una realidad y una vida real. Y por eso te hacía esta pregunta en esta mañana. Reflexiona, ¿cuánto de lo que hoy hay en tu vida es real? Es real. ¿Y cuánto es una construcción falsa y equivocada? Un fraude, un disfraz, una mentira, un engaño, una suplantación de identidad. Es terrible. Y el que suplanta su identidad, al final pierde su propia identidad. Y por eso hay personas que no tienen identidad en Cristo, porque continuamente están suplantando su propia identidad y haciendo de ellos una construcción falsa de lo que no son. Y eso no le agrada a Dios para nada. Dios quiere tratar con lo que tú eres, con cómo tú eres. Y así es como Dios te acepta, así es como Dios te ama. ¿Cuántos dicen amén? Sería desconcertante o es desconcertante que Dios le diera la primogenitura a Jacob siendo un fracasado, siendo un engañador, siendo un suplantador, siendo un mentiroso. Hizo todo lo posible, habido y por haber, Jacob para arruinar su vida. Se enemistó con su hermano que lo persiguió de por vida, desde el vientre de su madre hasta que quiso matarlo y juró matarlo. Y su madre, que le escuchó por detrás de la puerta, ¿verdad? A su hermano cuando dijo esto, su madre le escuchó, entonces le avisó y le dijo, tu hermano te quiere matar, huye, huye porque tu hermano te quiere matar. Y tuvo que huir como un miserable, tuvo que huir como un proscrito, tuvo que huir como un vagabundo, como un proscrito, como un delincuente, pero Dios tenía puesto los ojos en él. En Jacob, no lo sé, no me preguntes por qué, porque ni yo mismo lo sé. Siendo un proscrito, siendo un vagabundo, siendo no toda la vida un errante, ¿verdad? Huyendo de su hermano, de su familia, de su padre, de su entorno. Pero Dios tenía puestos los ojos en él. Hermanos, igual lo he dicho alguna vez, dejemos, la cebolla, a mí me llama mucho la atención las capas de la cebolla, ¿verdad? A la cebolla le quitas una capa y aparece otra, y le quitas una capa y otra y otra y otra, y al final, cuando le quitas la última capa, ¿qué pasa? Que ya no hay nada. Pues así somos muchas veces. Somos como la cebolla. Los hermanos cebolla, hay algunos aquí, ¿ya? Que les quitas una capa y otra y otra y otra, y como son como capas de cebolla, pues al final cuando llegas a la última capa ya no son nada. Y encima te hacen llorar.
porque la cebolla te hace llorar. Aleluya. Pero bueno, este es otro tema. Así hizo con Jacob. Lo llevó a un punto en su vida donde ya no podía ir. ¿Para dónde más podía ir? Y dice el texto, en ese texto, que se quedó solo Jacob. ¿No? Génesis 32, 22, por si lo quieren anotar, aunque es un texto muy conocido. Génesis 32, 22, 24. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob. ¿Cómo se quedó? Solo. Se quedó solo otra vez. Nuevamente solo, errante, vagabundo, proscrito, solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ahí dejó a Dios actuar por primera vez en su vida. Esa fue la primera vez que Jacob dejó actuar a Dios en su vida. Pero fue suficiente, amén. Porque para Dios, una sola vez que tú le dejes actuar en tu vida es suficiente. Y no salió indemne de aquel asunto, de aquella confrontación, no salió ileso. Porque cuando la cruz, repito, actúa en nuestras vidas, no salimos ilesos. Salimos ¿cómo? Heridos. Salimos heridos porque algo tiene el Señor que quebrar. Algo tiene el Señor que hacer y dejarnos como señal, como marca y evidencia de que hemos estado face to face, cara a cara con el Señor. Amén. Las señales de la cruz, repito, tienen que aparecer en nuestras vidas. No podemos salir indemnes e ilesos, porque entonces eso querrá decir que no hemos estado con Jesús. Amén. Si has estado con Jesús y si te has enfrentado con la cruz, tienes que tener heridas, marcas, señales en tu vida. ¿Cuánto de lo que hay en nuestra vida hoy podemos decir no es mío, es del Señor? ¿Cuánto de lo que puedo mostrar en mi vida personal no es una construcción para algo circunstancial, sino que es algo permanente en mi vida, en nuestras vidas? Hermanos, hay que seguir despellejando la cebolla. ¿Cuánto dicen amén? Hay que seguir quitándole capas y capas a la cebolla hasta que te quedes en nada, en nada. Ahí te quiere llevar el Señor. Y cuando no eres nada, cuando a la cebolla le has quitado todas las capas y ya no te quedan lágrimas para llorar, ahí es donde el Señor te toma y te dice ahí cara a cara. Y ahí el Señor te llama y te aparta. ¡Aleluya! Jacob era un fracasado. ¿Cómo puede ser? Pues sí, porque el Señor trabaja aún con personas fracasadas para que puedan ser levantadas. ¿Cuánto dicen amén? Y nos preguntamos, Señor, ¿cómo permites el fracaso de tus hijos? ¿Por qué? Todos queremos tener éxito en nuestras vidas. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana, que el éxito, nunca sabes cuándo te va a llegar. Nunca. Hay personas que solo buscan el éxito y el prestigio en sus vidas. Ese camino no sabes dónde te va a llevar. Pero lo que sí sé es que el camino del fracaso es un buen camino para volver a casa. ¿Cuánto dicen amén? Para volver a la casa de nuestro Padre, para regresar al Padre. Es un buen camino y el fracaso es un buen camino. Es el mejor camino para que nuestra relación con el Padre sea restaurada. ¿Cuántos dicen amén? Y podamos volver a tener comunión con Dios. ¿No es así? ¿Qué dijo el hijo pródigo? Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre.
y fue movido a misericordia, y se acercó y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Amén. No es tan malo el fracaso en sí mismo. No es tan malo el fracaso en sí mismo. Lo que más ingrato nos parece del fracaso es que perdemos la credibilidad de nuestra vida. Ahora bien, mejor es perder la credibilidad que perder la salvación de tu alma. Amén. Me llama la atención la respuesta de Jacob cuando el ángel le pregunta cuál era su nombre, ¿no? Sabéis, ¿no? Que el ángel le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Le dijo, ¿no? En aquella lucha con el ángel allá en Peniel, cuando ya rayaba el alba, después de estar herido, le dice el ángel, ¿cuál es tu nombre? ¿No? Le pregunta su nombre. Y Jacob lo tuvo que declarar con su boca. Yo recuerdo la vez anterior, cuando Isaac también le preguntó, cuando su padre Isaac iba a dar la bendición a los hermanos, y sabéis que a Isaac, ¿qué le pasaba? Que estaba ya ¿cómo? Estaba ciego y no veía y no distinguía. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Se hizo pasar por Esaú, se puso una pelliza, velluda, no sé qué, y como su padre era ciego, le tocó. Y como le tocó y eso, pues pensó que era Jacob y así obtuvo ¿qué? Obtuvo la bendición, la primogenitura, ¿verdad? Que era para Esaú, que era el primogénito. Fue el que nació primero, Jacob nació segundo. La herencia, la primogenitura le correspondía al hijo primero, pero Esaú luego la menospreció. Pero cuando se presentaron los dos delante del padre y ya el padre no veía, estaba ciego, Isaac, entonces se hizo pasar por su hermano. Y el padre le preguntó quién era y él ¿qué dijo? ¿Qué dijo Jacob? Soy Esaú. ¿Verdad? Dijo, soy Esaú. No respondió con veracidad. Falsamente. Una mentira. Él no era Esaú, él era Jacob. Pero él dijo, soy Esaú. Pero esta vez, cuando el ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Esta vez sí respondió con veracidad. Esta vez dijo, yo soy Jacob, el engañador, el suplantador, el mentiroso, el fraude, el fracasado, el proscrito, el moribundo, ese soy. Y fue veraz con el ángel de Dios. A veces, hermanos, tenemos que declarar con nuestra propia boca lo que somos en verdad. ¿Cuánto dicen amén? Aunque seas un suplantador, aunque seas un engañador, aunque seas un fraude, pero dilo, soy un fraude, Señor. ¿Cómo te llamas? Fraude. Ahí, veraz. Así fue Jacob esa vez. Ya no dijo, soy Esaú, para obtener la bendición. Pero esta vez dijo la verdad. Dijo, yo soy Jacob. Y entonces dijo el ángel, ya no se llamará más tu nombre Jacob, ahora se llamará Israel, príncipe de Dios. Amén. Porque dijo la verdad, porque se enfrentó cara a cara. Porque ya no aceptó en su vida una construcción diferente, equivocada, irreal. El problema nace de la religión. ¿Sabes por qué? La mayoría de nosotros hemos nacido en culturas, en países muy impregnados de religión. Y todos hemos comido de lo mismo desde nuestra niñez, ¿o no? ¿Dónde has nacido tú? ¿En qué cultura? En una cultura religiosa. Desde niño te han inculcado religión. Hemos nacido en naciones y culturas donde la religión ejerce un gran dominio y poder. Yo recuerdo experiencias en mi niñez, en mi adolescencia, de la cultura religiosa, porque fui a un colegio religioso que marcaron mi vida en cierta manera. Y hubo momentos en los cuales Dios ya se apareció en mi vida, que no sabría ahora muy bien explicar, porque seguramente era un niño o era un adolescente, pero yo sé que Dios
ya se estaba, en cierta manera, presentando a mi vida. Me llevaron a hacer ejercicios espirituales con los jesuitas y no sé qué y no sé cuántos, porque era un colegio religioso y había mucha devoción y había mucha enseñanza religiosa. Y bueno, yo no me daba cuenta. Después de varios años y tener un verdadero encuentro con el Señor a mis 23 años aproximadamente, pues recordé esas experiencias de mi niñez, de mi adolescencia. Claro, cuando Dios se presentó a mi vida, no fue con la misma manifestación, lógicamente, que cuando tuve esas experiencias. Pero lo que sí sé es que era la presencia de Dios que ya anhelaba tener, en cierta manera, comunión conmigo. Amén. Aunque de una forma equivocada o no era la correcta. Y digo cultura religiosa porque es una de las capas más difíciles de desarraigar de nuestras vidas, porque la religión ha hecho mucho daño al Evangelio. Amén. La religión ha hecho mucho daño al Evangelio y sigue haciendo mucho daño al Evangelio, convirtiendo la vida cristiana en ritos, en actos religiosos, donde solo hay liturgia, pero no hay un estilo de vida. Y por eso uno de los mayores trabajos que tiene Dios en nuestras vidas es librarnos de la religiosidad. Librarnos de la religiosidad, que aparece y aparece una y otra vez en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Amén. Saquemos la religiosidad de nuestras vidas y vivamos el Evangelio. Amén. Saquemos la religiosidad de la iglesia y vivamos el Evangelio de Jesucristo como lo debemos de vivir. Amén. Y termino con un texto para reflejar esto rápidamente, ya se dio el tiempo. En Lucas capítulo 7, solamente mencionarlo, versículo 36, hay un episodio evidente de lo que es la religión y lo que es el Evangelio. Es cuando Jesús, Lucas 7:36, entra en la casa de un tal Simón el fariseo. Un hombre que era como un sepulcro blanqueado, un fariseo, un hombre legalista, intachable. Él jamás hubiera permitido lo que ocurrió aquel día, que una mujer prostituta entrara en su casa y mucho menos que se sentara a comer en su propia mesa. ¿Por qué? Porque pensó para sí mismo y dijo, pensando y hablando de Jesús, porque Jesús la permitió a la mujer. Jesús entró en casa de Simón el fariseo y después vino aquella mujer prostituta y Jesús la permitió entrar y Jesús la permitió sentarse a la mesa y Jesús la permitió a aquella mujer que le tocase. Y entonces Simón el fariseo pensó para sí mismo y dijo, hablando de Jesús, dice, si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Esto, ¿sabes quién lo produce? Lo que dijo Simón el fariseo. El concepto religioso, la cultura religiosa. Es una distancia con aquellos que consideramos fracasados, miserables, porque una prostituta en aquel tiempo, ¿qué era? Era una mujer totalmente, ¿qué? Fracasada. Hoy en día las prostitutas tienen muchos más derechos, ¿no? Hoy tienen derechos y se las incomoda mucho menos, haciendo incluso legales sus actividades como un trabajo digno, ¿verdad? Y ya, pues ya dentro de poco habrá las comisiones obreras de la prostitución como algo totalmente legal, que tienen sus derechos y ya no se las molesta tanto, ya tienen incluso sus derechos legales, ¿verdad? Pero esta mujer pudo entrar en la casa de Simón el fariseo porque Jesús se lo permitió y Jesús le dejó la puerta abierta para poder confrontar ¿a quién? A Simón el fariseo. No creas que aquella mujer entró
solamente con el propósito de tener esa experiencia tan impresionante que fue la restauración de alguien que había sido fracasado, con una reputación inmunda, de alguien que nunca jamás en la vida la llevarías a tu casa tal vez. Ese era el concepto moral que produce la religión y el concepto que tenía Simón. Una repulsa y un rechazo hacia los fracasados, hacia los marginados de la sociedad, algo que hoy existe también en nuestra sociedad, porque Simón no conocía el verdadero evangelio. Pero Jesús permitió que aquella mujer fracasada y despreciada confrontara a Simón el fariseo de tal manera que le llevó a enseñarle una parábola tremenda para su vida, como la leemos en los versos 40 en adelante, que no voy a leer porque se va el tiempo, cuando dice le dice a Simón: mira, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dice Simón: di, maestro. Dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 soles y el otro le debía 50 soles. Y no teniendo ellos con qué pagar, ¿qué hizo? Perdonó a ambos. Le dijo: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, le dijo: pienso que aquel al que se le perdonó más, es decir, al que se le perdonó 500 soles. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, Jesús le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Dice: entró en mi casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. Tú no me diste beso, pero esta mujer, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta mujer ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados, mujer. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este también que perdona pecados? Pero él, Jesús, le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Todo lo que hizo aquella mujer con Jesús fue para Simón. ¿Qué pensáis que fue? Fue una provocación tremenda para aquel hombre, que aquella mujer entrara en su casa. Una mujer prostituta, rechazada, fracasada, que se sentara a comer en su propia mesa, que comenzara a tocar a Jesús, a ungir a Jesús, a derramar sus lágrimas y a enjuagar con sus lágrimas, con sus cabellos, los pies de Jesús. Fue algo tremendo, fue un impacto para aquel hombre, Simón. Fue una provocación impresionante. Él no podía aceptar eso, ni la religión que profesaba y en la que vivía tampoco podía aceptarlo. Porque él era tan justo, tan estricto, tan correcto, moralmente correcto, que jamás lo hubiera permitido. Cuando la religión domina nuestras vidas, ¿sabes lo que pasa? Que no nos acercamos a los demás y carecemos de compasión y carecemos de misericordia con aquellos que consideramos fracasados o despreciables. Así hay muchos religiosos y así está a veces la iglesia llena de religiosos correctos, que para ellos un drogadicto, una prostituta, un marginado, un pobre, un vagabundo, no se acercan a ellos ni lo tocan, porque ellos se creen superiores, legalistas, correctos totalmente con su religión, pero no con el evangelio, porque se sientan en el trono de la religión, pero pasan por alto el camino del evangelio. Amén. El concepto del perdón es mucho mayor de lo que nosotros a veces entendemos. Aquí esta parábola habla del perdón también, porque perdonar es asumir la deuda completamente y no volver jamás a reclamarla. Eso hizo el Señor con nuestros pecados. Los echó a lo profundo del mar y no se acordará más de ellos, dice la palabra. Amén. Y en ese mar puso un rótulo. ¿No sabes qué puso? Prohibido pescar. Para que nadie eche la red y empiece a hurgar nuevamente en esos pecados que ya están echados. ¿En dónde? En lo profundo del mar. Eso es el perdón.
pagar la deuda completamente. Y cuando Jesús le refirió esta parábola a Simón, ahí estaba enfrentándose con su moral, con su conciencia, viendo cómo el evangelio pasaba por encima de la religión. Amén. Porque el evangelio tiene que pasar por encima de la religión, si no, no es evangelio. Amén. Porque el religioso, hay una cosa que no puede hacer. El religioso no puede perdonar, porque la religión juzga y condena, señala con el dedo y acusa. El arrepentimiento viene después de ser amados y perdonados. Amén. Esta mujer jamás hubiera podido salir de la influencia negativa que el sexo y la práctica de la prostitución tenía en su vida si no hubiera sido porque se sintió primeramente amada y perdonada por Jesús. Amén. No rechazada. Simón, con su religión, jamás hubiera podido restaurar a aquella mujer. La habría mandado apedrear o juzgar legalmente por sus delitos. Y aquella mujer jamás hubiera podido ser restaurada si se hubiera acercado a Simón, el fariseo, a pedir ayuda con su problema, que era grave, ¿verdad? Que estaba tan arraigado en ella. Pero aquel día Jesús la estaba esperando. Jesús, que no es religión. Jesús, que es evangelio. Y el evangelio está por encima de la religión, hermanos. Amén. Y aquella mujer, aquel día, salió totalmente restaurada. Amén. ¿Qué clase de hijo eres? ¿Qué clase de hijo eres? ¿Hijo de la religión o hijo de la libre? ¿Hijo de la esclava o hijo de la libre? ¿Qué clase de hijo eres? Aleluya. Que en esta mañana el Señor te ayude. Que el Señor nos ayude a ser reales en nuestra vida. Cierra tus ojos ahí donde estás. Aleluya. Necesitamos más evangelio y menos religión. Necesitamos más a Cristo y menos discursos elaborados de nuestra vida, de nuestro intelecto. Necesitamos más amor y perdón de Dios en nuestra vida que la elocuencia religiosa que a veces tenemos. Hablamos mucho de la Biblia, pero si eso que hablamos no lo practicamos es como nada. Tal vez tengamos que fracasar para volver al lugar donde Dios quiere encontrarse con nosotros cara a cara, para tener un encuentro con la cruz. Y ese encuentro con la cruz nos deje algunas señales visibles y latentes en nuestras vidas. David se armó de un ejército con 400 hombres fracasados, miserables, endeudados, amargados, y con ellos conquistó Jerusalén. Con ellos unificó el reino de Israel, con aquellos fracasados que estaban en aquella cueva, en la cueva de Adulam. Aleluya.